Voy a compartirles en mi pantalla. Muy bien. Perfecto, estamos grabando. Muy bien, necesito por favor que me confirmen vía micrófono con audio si están viendo una presentación azul que dice diamante competitivo. Sí, profe. Ok, Jennifer, gracias. Bueno, vamos eh, a repasar el tema de diamante competitivo y las 5 fuerzas de Porter. Tanto el diamante competitivo como las 5 fuerzas de Porter fueron dos herramientas, ¿sí? Perdón, aquí hay un error. Esto no es 33, esto es 1304. Muy bien. Muy bien, tanto el diamante competitivo como las 5 fuerzas de Porter fueron herramientas creadas por el teórico Michael Porter. Michael Porter es un escritor norteamericano que ha escrito muchas teorías sobre la gerencia estratégica, sobre la administración estratégica, sobre la creación de valor compartido, es decir, ha sido un autor bastante reconocido en el ámbito de la gerencia y la administración norteamericano, ya está muy viejo, todavía está vivo. Michael Porter ha escrito bastantes teorías y dentro de las teorías que ha escrito ha formulado dos modelos que se llaman el diamante competitivo y las 5 fuerzas de Porter. ¿Listo? El diamante competitivo fue una herramienta que inicialmente se planteó para que los países analizaran sus industrias internas y determinaran cuáles industrias eran prósperas y cuáles no, en cuáles industrias enfocarse y en cuáles no. Como ustedes bien lo saben, los países se enfocan en ciertas industrias y es por esas industrias que esos países son reconocidos, ¿sí? Nosotros bien sabemos que, por ejemplo, si vamos a buscar tecnología, pues está Japón. Si vamos a buscar moda, nos vamos para Italia. Si vamos a buscar café, nos vamos a Colombia. Y así sucesivamente los países son reconocidos por diferentes industrias. Si yo voy a buscar café, pues no me voy precisamente a Italia. Es probable que me vaya a Brasil o a Colombia. Si voy a buscar pasta, o sea, espaguetis, pues para la industria de la pasta, pues seguramente sí me voy para Italia y así sucesivamente, ¿sí? Si yo voy a buscar, por ejemplo, qué sé yo, a ver, computadores, pues no me voy a ir a Bolivia, me voy seguramente a Japón o a China. Entonces, cada país es reconocido, ¿sí? Por unas industrias muy específicas. Entonces, Michael Porter creó hace muchos años este modelo que se llama el modelo de las 5 fuerzas del diamante competitivo, para que los países con base en este modelo analizaran cuáles eran las condiciones de sus industrias internas y tomaran la decisión de en qué industrias invertir y especializarse. Entonces, este modelo lo han aplicado casi todos los países del mundo y de acuerdo a eso han decidido apostarle a unas industrias y dejar que otros países se destaquen en otras industrias diferentes a las de ellos. Pero asimismo, hay empresas que utilizan este modelo para analizar si en el país en el que están es una industria que realmente vale la pena o si sencillamente dejan de invertir en esa industria, en ese país y se llevan esa industria para otros países donde según estos aspectos pues sea una industria más próspera. Entonces vamos a empezar, ¿sí?
analizando el modelo del diamante competitivo de Michael Porter. ¿Por qué se llama diamante? Porque fíjese que si vemos el modelo, nos damos cuenta que forma a partir de estas flechas como si fuera un diamante y evalúa 5 aspectos. El primer aspecto se llama estructura, estrategia y rivalidad de las empresas. O sea, ¿qué analizamos? Analizamos, por ejemplo, analicemos la industria del café en Colombia. ¿Cómo es la estructura de las empresas cafeteras? ¿Son fincas grandes o son fincas pequeñas? ¿Los caficultores están organizados por cooperativas o no están organizados por cooperativas? ¿Las empresas están industrializadas o no están industrializadas? Es decir, ¿tienen buena maquinaria para el procesamiento del café o no la tienen? A eso se refiere con la estructura. Si las empresas son grandes en esa industria, porque sabemos que una industria es un grupo de empresas, ¿no? Que se dedican a la misma actividad. Entonces, esa estructura de empresas, las empresas son grandes o son pequeñas, son muchas empresas o son poquitas. Entonces evalúo la cantidad de empresas, el tamaño de las empresas, si son empresas que están industrializadas, es decir, que tienen maquinaria de última tecnología, la organización de esas empresas, si son empresas que están debidamente organizadas y constituidas, y todo eso lo evalúo en la estructura de las empresas. Ahorita sí, estrategia. ¿A qué nos referimos con estrategias? Entonces, esas empresas, estrategia y rivalidad específicamente, estos dos aspectos yo los evalúo. Entonces, cuando hablamos de estrategia, ¿cuáles son las ventajas competitivas de esas empresas? Es decir, ¿qué es lo que los distingue del resto de industrias o de qué es lo que distingue la industria del café colombiano con respecto a la industria del café en otros países? Su sabor, su calidad, su precio, cómo se compite en esa industria. Sí, el café de Colombia es reconocido por qué. Entonces a eso se refiere la estructura y rivalidad. Entonces después de que yo analizo todo eso, entonces analizo otros aspectos, como por ejemplo las condiciones de la demanda. ¿Qué es la demanda? Pues es la necesidad del producto. ¿Y quiénes componen la demanda? Los clientes actuales y los clientes potenciales. Entonces, me explico. Cuando hablamos de condiciones de la demanda es, para esta industria del café colombiano, ¿hay suficientes clientes, tanto en Colombia como fuera de ella? ¿Los clientes que compran café conocen de café o simplemente no conocen pero toman cualquier café y lo que hacen es comprar el más barato? Entonces, eso es lo que yo analizo en las condiciones de la demanda. Si hay suficientes clientes actuales y potenciales, si esos clientes conocen o no conocen, y de acuerdo a eso yo me doy cuenta si es una industria atractiva o no. ¿Cuánto compran al año en café los consumidores de café? ¿Sí? Si se compra por volumen, ¿sí? Todo eso me permite saber cómo es la demanda de ese producto para identificar qué tan atractivo es. Sectores afines o de apoyo. ¿A qué nos referimos con los sectores afines o de apoyo? Todas las industrias requieren sectores afines, que son sectores que, por decirlo de alguna manera, complementan el desarrollo de esa industria, ¿sí? Por ejemplo, para poder sembrar café, para tener un cultivo de café, pues yo necesito abonos. Entonces, un sector afín sería el sector que me provee los abonos. Necesito semillas, necesito terrenos disponibles, entonces necesito también una industria inmobiliaria sobre la cual yo pueda comprar fincas. Necesito
aparte de los abonos, aparte de las semillas, aparte de la industria inmobiliaria, o sea, del sector que me vende los lotes o las fincas, necesito además maquinaria, porque para poder procesar el café necesito despulpadoras, ¿sí? Entonces todo eso lo necesito. Bienvenido, Yamel. Bueno, acepté a Yamel. Ah, ya. Yamel, buenos días. Buenos días, profesor. Ok. Continuemos con el tema de la clase. Bienvenido. Gracias. Bueno, listo, perfecto. Entonces estaba en los sectores afines a la industria del café. Entonces necesito, aparte de las semillas, necesito aparte de los abonos, necesito otros sectores afines, como por ejemplo la maquinaria, necesito despulpadora. Para secar el café se utilizan unos hornos, entonces necesito los hornos. Necesito tostadoras de café, o sea, necesito un sector que me produzca la maquinaria. ¿Sí? Si yo quiero mano de obra calificada, pues necesito un sector educativo que me forme a las personas que me van a ayudar a procesar, a recolectar ese café. Entonces también necesito un sector educativo, seguramente de ingenieros agrónomos, de administradores agroindustriales, en fin, que me ayuden a formar el talento humano que yo necesito para poder que la industria sea próspera. Entonces, ¿qué analizo yo? Bueno, entonces yo estoy en Colombia y soy una empresa cafetera. ¿Cómo es la estructura de las empresas cafeteras en Colombia? ¿Cómo compiten? ¿Hay suficiente demanda interna y externa en Colombia? Si hay sectores afines que me permitan sacar adelante la industria, pues de acuerdo a eso, de acuerdo a estos tres aspectos, yo puedo ir identificando si efectivamente vale la pena tener una empresa cafetera en Colombia o no vale la pena tenerla. Este modelo, repito, también lo utilizan, aparte de los empresarios, también lo utilizan los países, de hecho fue creado para los países. Condiciones de los factores. ¿Cuáles son los tres factores productivos según la teoría económica? Los tres factores productivos según la teoría económica son capital, tierra y trabajo. Entonces, cuando hablamos de condiciones de los factores, hablamos de la disponibilidad que tenemos de capital, es decir, no solamente entendiendo capital como el dinero, sino los bienes de capital también es que haya la maquinaria y la tecnología, porque es probable que la maquinaria y la tecnología existan, pero no sea fácil traerlo a Colombia, no sea fácil importarlo, ¿sí? O aquí en Colombia no haya quien traiga esa mercancía, quien traiga esa maquinaria, entonces yo no la puedo comprar. Entonces ahí habría una deficiencia en las condiciones de uno de los factores que es la maquinaria, ¿sí? La otra condición, tierra. Entonces que no haya terrenos disponibles para el cultivo de café. Entonces si no hay terrenos disponibles en Colombia para cultivar café, pues eso significa que no va a ser una industria atractiva, ¿sí? Y otra condición de los factores es el trabajo. Yo no sé si ustedes han escuchado que con esta crisis del COVID-19, en este momento los países que están en cosecha creo que son el Huila está en cosecha y creo que también el Valle, y en este momento hay un problema con las empresas cafeteras, como seguramente va a suceder con otras de las empresas de la agroindustria, que no hay recolectores. O sea, en este momento por el tema de la cuarentena y todo, la cosecha de café se está perdiendo, como seguramente va a pasar con muchas otras cosechas. Y la próxima crisis, o si el gobierno no pone cartas en el asunto, va a haber una crisis alimentaria. O sea, lo que va a faltar son alimentos porque sencillamente hay tierra disponible, están los cultivos, pero si esos cultivos no se renuevan, no se resiembran, pues sencillamente la comida se acaba. Entonces, en este caso, aquí no, tenemos el tema de las condiciones de los factores que son capital, tierra y trabajo.
Y lo último que yo tengo que analizar es el gobierno, o sea, qué tan efectivo es el gobierno con sus políticas públicas y qué tanto el gobierno puede permitir que estos factores efectivamente, o sea, que estos elementos, estos cuatro elementos, pues realmente sean atractivos. ¿Qué tanto el gobierno puede lograr que esos sectores sean atractivos, ¿sí? Para lograr efectivamente pues que esa industria sea atractiva para las empresas, ¿sí? ¿Qué tanto esa industria puede ser atractiva? ¿Cómo vamos hasta ahí, jovencitos? Entonces, ¿qué van a tener que hacer ustedes, mis apreciados estudiantes? ¿Qué van a tener que hacer ustedes? Van a tener que, en los grupos que ya están organizados, escoger una industria, una empresa. Primero una empresa, ¿sí? Pues obviamente no vamos a poder hacer trabajo de campo, los tenemos que hacer el ejercicio con la información que esté disponible en el Internet y la que no esté disponible, pues no la vamos a tener que suponer, la vamos a tener que manejar bajo supuestos, pues porque no podemos hacer trabajo de campo. Entonces van a escoger una industria, van a escoger una empresa y luego van a identificar a qué industria pertenece esa empresa. Entonces esta empresa pertenece a la industria del calzado, esta empresa pertenece a la industria textil, esta empresa pertenece a la industria frutícola, o sea, del cultivo de frutas o del procesamiento de frutas, esta empresa pertenece a la industria de la tecnología, a la industria de los vehículos, a la industria del cuero, a la industria de la moda, bueno, en fin. Ya ustedes eligen la empresa e identifican a qué industria pertenece esa empresa. Cuando identifiquen a qué industria pertenece esa empresa, entonces van a analizar bajo el modelo de las 5 fuerzas de Porter, pues van a analizar esa industria, teniendo en cuenta pues todos los aspectos que les acabo de explicar en estos 4 elementos. Y por último van a analizar cómo el gobierno puede influir para que estos 4 elementos sean mejores. O sea, cómo el gobierno puede influir para que las empresas, por ejemplo, el sector cafetero, sean empresas grandes, sean empresas industrializadas, puedan adquirir maquinaria, si les va a dar subsidios, si les va a dar fomentos, cómo el gobierno garantiza que las personas puedan comprar café, cómo el gobierno garantiza que hayan sectores afines y de apoyo, o sea, que se fomente la educación agrícola, que efectivamente se puedan traer buenas semillas, que se investigue sobre el café y acá también cómo el gobierno con respecto a las condiciones de los factores, también analizar cómo el gobierno puede fomentar para que haya terrenos disponibles, para que se pueda importar la maquinaria. En fin, si por ejemplo el gobierno no interviene en la tasa de cambio y el dólar se pone demasiado caro, pues seguramente no se va a poder importar maquinaria y en fin, muchas otras cosas no se van a poder hacer. ¿Listo? Entonces, O sea, profe, es mirar cómo el gobierno influye en esos cuatro aspectos, cómo el gobierno, digamos, me garantiza si hay una estructura, si me la da, cómo son las condiciones de demanda, cómo interactúa el gobierno con esos cuatro fines. exactamente. ¿Cómo interactúa el gobierno con estos 4 elementos? Listo, Listo, jóvenes. profe, una pregunta, ¿eso es en documento, en un documento de Word o cómo sería? Yo les voy a crear unos foros, así como lo veníamos trabajando en la plataforma Webly, pero lo van a trabajar eh, en la plataforma de Mudo. Univida, en la plataforma Moodle de Univida. Ajá, exactamente. Ah, ¿cuándo queda activo ese foro o qué? Ese foro se activa hoy. Ah, listo, profe, de una. Listo, ok. Bueno, vamos a hablar del modelo de las 5 fuerzas de Porter, que es el otro modelo que tienen que aplicar a la empresa que elijan. ¿Listo? Entonces, Profesor, escucho. profesor, disculpe, en el anterior esquema,
cómo interactúa en realidad, cómo interactúa y cómo debería ambas cosas, en realidad, o Claro. solo cómo interactúa nada más. O sea, el ser y el deber ser. Cómo interactúa y cómo debería interactuar. Exactamente. Ah, ya, profesor. Está bien. Ajá, sí, exactamente. Tienes razón, Yamel. Habría que agregar a lo que dijiste, Miguel, el cómo interactúa y el cómo debería interactuar. Listo, vamos a analizar el modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter. Regáleme en 2 minutos, por favor.
Bueno, jovencitos, muy amables por su espera, les ofrezco excusas. Continuemos, por favor. Entonces voy a volver de nuevo a compartir la pantalla. Voy a volver de nuevo a compartir la pantalla. Y vamos a explicar el modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter. Bueno, listo, jovencitos. Entonces, vamos a empezar. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la presentación? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de los proveedores. ¿Qué analizo yo? Entonces, analizo básicamente en el tema de los proveedores lo que se llama, bueno, empecemos en orden, empecemos por los clientes. ¿Qué analizo yo? Este modelo, lo primero que yo debo analizar es el tema de los clientes. Es decir, cuando yo analizo el tema de los clientes, en pocas palabras, a lo que me estoy refiriendo, apreciados estudiantes, es el poder de negociación. ¿A qué nos referimos con el poder de negociación? ¿A qué tanto los clientes pueden imponerme sus condiciones? Entonces, cuando yo hablo de poder de negociación de los clientes, sí, básicamente estoy haciendo referencia a qué tanto los clientes, sí, en pocas palabras, pueden luego decirme que me van a comprar a un menor precio o qué tanto pueden imponerme ellos sus condiciones. Entonces, aquí sucede una reglita muy sencilla que se aplica para todos los elementos de este modelo. Si los clientes son muchos, tienen poco poder. ¿Por qué? Porque sencillamente si un cliente decide dejarme de comprar, pues sencillamente le vendo a otro. ¿Sí? Entonces, cuando son pocos, el poder de negociación es mucho. Cuando son muchos, el poder de negociación es poco. ¿Sí? Básicamente a eso hace referencia este tema de las 5 fuerzas de Michael Porter. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces, esto se aplica para todos los elementos del modelo. ¿Sí? Lo mismo. Productos, vamos con el segundo. La competencia en el mercado. Entonces, aquí se refiere a algo muy parecido al modelo del diamante competitivo. ¿Cómo compiten las empresas en el mercado? Entonces, si las empresas son muchas, entonces hay una competencia muy grande. Si hay una gran competencia, entonces yo tengo que enfocarme en cómo competir. Si las empresas son muy parecidas, entonces yo tengo que buscar generar ventajas a través de los precios. Si las empresas son muy diferentes, entonces yo la ventaja no la doy a través del precio, sino a través de otros factores como por ejemplo el sabor, el aroma, el nivel de tostión o la atención al cliente. O sea, cuando las empresas son muchas, yo tengo que buscar la manera de cómo quitarle clientes a la competencia. Entonces tengo que buscar la manera de diferenciarme, ya sea por precio o por calidad. Entonces, cuando hablamos de rivalidad entre empresas, nos referimos a cómo compiten las empresas y así son muchas o así son pequeñas para mirar qué tan atractivo es ese mercado. Tercero, amenaza de nuevos entrantes. ¿A qué nos referimos con amenaza de nuevos entrantes? Hay industrias donde es fácil entrar y otras donde no es tan fácil. Por ejemplo, si yo quiero montar una panadería, pues yo aparte del conocimiento, necesito la plata para los hornos y la maquinaria. Entonces, si es una industria, óigame bien, donde existe algo que se llaman barreras de entrada, o sea, yo tengo que tener un conocimiento muy especializado o tengo que tener un alto nivel de capital, entonces las barreras de entrada son altas, por ende la amenaza de nuevos entrantes es baja. Es decir, si es una industria que es difícil entrar a esa industria porque se requiere mucho conocimiento, o se requiere mucho capital, o se requieren muchos permisos, entonces sencillamente la amenaza es baja.
Pero si es una industria en la que lo único que yo necesito es tener la plata o la inversión es poca, pues entonces la amenaza de nuevos entrantes es alta. Voy a poner una industria, no sé si ustedes han recorrido la ciudad de Popayán, pero yo veo que cada vez van en aumento. Bueno, ahora con lo del COVID, pues están cerradas y vamos a ver qué tanto se resiente esa industria, pero usted camina por la ciudad de Popayán y encuentra peluquerías por todo lado. Entonces uno se imaginaría que el negocio de las peluquerías es un negocio con alta amenaza de nuevos entrantes porque todo el tiempo aparecen nuevos peluqueros. Y como ahora con esa tendencia de la peluqueada máquina, pues esas máquinas prácticamente eso no es sino pasar una máquina por la cabeza y ya. Entonces también el conocimiento que se requiere no es muy especializado. Entonces es una industria con alta amenaza de nuevos entrantes. ¿Sí? Pero si hablamos, por ejemplo, de un banco, pues montar un banco no es nada fácil, ¿sí? Entonces es una industria que tiene una baja amenaza de nuevos entrantes porque para montar un banco necesito mucho conocimiento, necesito muchísimo capital y el gobierno no me da una licencia tan fácil para hacer banco, ¿sí? Lo mismo con los proveedores, el poder de negociación de los proveedores pasa exactamente lo mismo que con los clientes. Si los proveedores son muchos, la amenaza es, el poder es bajo, si son pocos, el poder es alto. Y el ejemplo es muy sencillo, si yo tengo un restaurante, un asadero de pollo, si hay un único proveedor de pollo, pues ese proveedor de pollo puede hacer conmigo lo que le dé la gana. Y la amenaza de productos sustitutos va ligada a la amenaza de nuevos entrantes, es decir, ¿pero qué es un producto sustituto? Es aquel que satisface la misma necesidad que otros. Entonces, si no consigo pan, compro tostadas. Si no consigo café, tomo chocolate. Entonces pasa lo mismo. Si es un producto con altos niveles de innovación, pues entonces hay amenaza de productos sustitutos. Entonces yo tengo que estarme todo el tiempo actualizando para no quedarme por fuera del mercado por el tema de la innovación. ¿Listo, jovencitos? Entonces voy a pedir el inmenso favor ahorita, en, en este ratico, que ustedes a través del chat más o menos me vayan, les voy a pedir el favor de que ustedes a través del chat me hagan el favor y analicen, óigame bien, van a escoger van a analizar en Colombia, óigame bien, la industria textil. Van a buscar datos, información de la industria textil y vamos a analizar qué tanto, óigame bien, qué tanto, bueno, lo hagamos lo más fácil para que, porque este modelo es más complejo. Hagamos el ejercicio con el modelo de las 5 fuerzas competitivas y hagámoslo para la fundación universitaria. Van a analizar este modelo de las 5 fuerzas competitivas para la Fundación Universitaria de Popayán. ¿Sí? ¿Cuál es el poder de negociación de ustedes como clientes? Si hay amenaza de nuevas universidades aquí en Popayán, si aparecen otros sustitutos o si los hay para el modelo educativo de la Fundación Universitaria, y cuál es el poder de negociación de los proveedores y cómo compiten las universidades en la ciudad. ¿Listo? Entonces lo van a hacer a través del chat. ¿Está claro? ¿Está claro Angie, Cristian, Jennifer, Miguel y Yamel? Listo. Sí, profe. Ok, listo. Entonces tienen exactamente 20 minutos para eso, jovencitos.
¿Cómo vamos, jovencitos? ¿Cómo vamos? Aquí cuando dices, Angie, poder de negociación, ¿te refieres al poder de negociación de clientes, de proveedores? Eso es importante que lo especifiques, Angie. Angie, el poder de negociación no se mide de la universidad hacia sus clientes, sino de los clientes hacia la universidad. O sea, ¿qué tanto poder de negociación tiene? ¿Qué tanto poder de negociación tienen los clientes con respecto a la universidad? Tranquila. Lo primero que te pregunté es cuando te refieres al poder de negociación, donde dices que está entre una de las más asequibles, tanto económicamente y admisiones, ahí te refieres al poder de negociación de los clientes o de los proveedores, porque es que el modelo no contempla el poder de negociación de la universidad hacia sus clientes, no, contempla el poder de negociación de los clientes hacia la universidad. O sea, ¿qué tanto poder tienen ustedes para imponerle sus condiciones a la universidad? O si no lo tienen, ¿y por qué? A eso se refiere Angie. Sí, Yamel, pues en tu caso hazlo para la universidad donde tú estudias.
Efectivamente, Cristian, el poder de negociación es bajo si te refieres al poder de negociación de ustedes como estudiantes, porque sí, efectivamente son muchas las personas que desean estudiar, ¿sí? Y efectivamente existe un bajo poder por la cantidad de demandantes del servicio. Pero quiero que me hablen del poder de negociación de los proveedores, de la amenaza de nuevos entrantes, o sea, qué tan fácil es que aparezcan nuevas universidades y qué tan fácil es que aparezca un producto sustituto a la educación. ¿Listo? ¿Cómo vamos, jovencitos? Háblenme de clientes, de sustitutos y de amenaza de nuevos entrantes.
Rivalidad. Muy bien, Yamel. Existen 4 universidades licenciadas. Antes eran más. Me imagino que me estás hablando de tu ciudad, de tu municipio, en Perú. Entonces existen 4 universidades licenciadas, antes eran más, hasta que el Estado, por temas de buena calidad de servicios, cerraron muchas, por lo cual la competencia y rivalidad entre universidades disminuyó. Amenaza de nuevos entrantes. Es un organismo del Estado encargado de supervisar y de controlar una educación de calidad. Pide a las universidades muchos estándares de calidad, es por eso que existen muchas barreras de entrada y es complicado entrar al mercado. Efectivamente, Yamel. Cristian Petro, la amenaza de nuevos entrantes es baja, puesto que hay unas barreras de entrada que el gobierno exige para poder crear una institución de educación superior, además de la Universidad del Capital que se debe hacer. Creación de instituciones de educación superior en Colombia. Los requisitos y trámites para constituirlo están fundamentados en la Ley 30 del 92. Ajá. Las universidades pueden ser de 2 orígenes, públicas y privadas, tal como lo dice Cristian. Ajá. Pues para montar una institución pública, pues es el mismo gobierno a voluntad quien lo hace y obviamente pues hay que cumplir unos requisitos bastante altos. Entonces, bueno, resumiendo, voy a volverles a compartir la pantalla para que saquemos conclusiones frente a esto. ¿Listo? Entonces, resumiendo, para este modelo, para la Fundación Universitaria de Popayán, la amenaza de nuevos entrantes es baja, ¿sí? Porque la amenaza de nuevos entrantes es baja porque existen muchas barreras de entrada, ¿sí? Los requisitos que pide el gobierno, la plata que hay que tener para montar una universidad, en fin. El poder de negociación de los clientes es bajo porque hay muchas personas que quieren estudiar, aunque en Popayán la oferta es tan grande que las universidades se pelean por los estudiantes, esa es la verdad. Sustitutos a la educación como tal, pues no hay sustitutos para la educación, pero sí hay sustitutos, óigame bien, para el modelo educativo de la universidad. Bueno, en este momento, pues por cuestiones de fuerza mayor, estamos adoptando un modelo educativo en el cual ustedes en este momento están estudiando, que es el modelo virtual por la coyuntura, ¿sí? Pero el sustituto de la educación presencial, pues es la educación virtual. Y el poder de negociación de los proveedores, o sea, los que le venden la papelería, los que venden los insumos, los que venden los pupitres, los que venden los tableros, los que venden los productos de aseo, todo eso pues tienen un poder de negociación bajo. Bueno, listo, jovencitos, entonces ya que quedó claro este tema, ¿sí? Ya que quedó claro este tema, entonces vamos a continuar con otro aspecto que se llama la cultura organizacional. Ya hicimos entonces el repaso del diamante competitivo y las 5 fuerzas de Porter. Ahora sí vamos a hablar con el tema que realmente nos ocupa la clase de hoy, que es el tema de la cultura organizacional. Por favor, me confirman si efectivamente están viendo la presentación, si se ve bien, me confirman vía micrófono, ¿sí? Miguel, Jennifer, Angie, ¿están ahí? ¿Vía micrófono? Sí, Ah, bueno, listo. Sí, sí, señor, sí se escucha y se ve. Ok, perfecto. Entonces vamos a hablar del tema de cultura organizacional. Resulta que eh, eh, vamos a poner un ejemplo. Vamos a hablar hablemos de Miguel. Miguel, ¿tú te comportas con tus compañeros de estudio de la misma manera como te comportas con tus papás? No. No. ¿Y te comportas si tú trabajas, Miguel? No, no, señor. No, bueno, pero entonces vamos a suponer que si tú trabajaras, te comportarías con tus compañeros de trabajo igual que como te comportas con tu pareja,
igual que como te comportas con tus papás e igual que como te comportas con tus compañeros de estudio? No, porque pues no depende, digamos, de cómo uno sea, sino de acuerdo donde se esté, pues como el tema de cultura organizacional, uno debe tener ciertos, a Eh, ver, ciertos parámetros, digámoslo, en cada cual donde se esté comportando, pues para cada cosa hay una ocasión. Exactamente, Miguel. Entonces, no nos asustemos, que eso no significa que Miguel tenga ni doble ni triple personalidad. No. Sencillamente que cuando hablamos de cultura organizacional, nos referimos a que cada grupo de personas que se desenvuelven en un contexto diferente crean sus propios comportamientos, y esos comportamientos que son compartidos en un contexto específico es lo que llamamos cultura organizacional. Entonces, en una empresa, los compañeros de esa empresa, sí, y en esa empresa se generan unos hábitos, unas creencias, unos comportamientos compartidos, ¿sí? Que se desarrollan solamente en esa empresa, y ese conjunto de creencias, de hábitos y de comportamientos constituyen lo que se llama la cultura organizacional. Es en pocas palabras, la cultura organizacional define la manera en que se trabaja en una empresa, y esa cultura organizacional, que puede ser fuerte o puede ser débil. Cuando hablamos de una cultura débil, significa que esos comportamientos se pueden modificar fácilmente. Pero cuando hablamos de una cultura fuerte, significa que esos comportamientos están tan arraigados que tendría que despedir a todos los empleados para poder cambiar esa cultura organizacional. Y la cultura tiene una característica, y es que la cultura es, óigame bien, adquirida, ¿sí? Y absorbida por todos los compañeros, óigame bien, que llegan nuevos a esa empresa, terminan apropiando esa cultura organizacional, terminan asumiendo esos roles y esa cultura organizacional. Todos los compañeros que llegan nuevos a esa empresa terminan asumiendo esos roles. Entonces, a mí me gusta explicar esto con una anécdota personal. Resulta que cuando yo era niño, estudié en una escuelita pública en un pueblo, y me acuerdo que ahí estudié hasta quinto de primaria, y entonces pues nos ponían a formar todas las mañanas y a cantar el himno nacional. Esa escuelita, en ese pueblito donde yo me crié hasta quinto de primaria, era de religiosos y religiosas, era de monjas y de sacerdotes. Entonces nos ponían a cantar el himno nacional, y cuando yo estaba desde primero a quinto, pues nos hacían poner la mano en el pecho, y era al que más cantara a pulmón. Entonces uno cantaba orgulloso el himno nacional, y esa fue la manera en que yo vi que se cantaba el himno nacional en esa escuelita. Resulta que cuando tenía los 10 años nos vinimos de ese pueblo a vivir aquí a Popayán, y los que son de aquí de Popayán seguramente van a entender por qué cuento esta anécdota. Me metieron a estudiar al colegio Melvin Jones, y entonces nos metieron a primero de bachillerato, colegio Melvin Jones, y nos pusieron a formar en la cancha del colegio el primer día que yo tenía clase en el colegio Melvin Jones. Yo venía con unos cánones de comportamiento en esa escuelita, en donde a la hora que ponían el himno nacional, pues uno se ponía la mano en el pecho y cantaba a todo pulmón. Primer día de colegio en el Melvin Jones, que es un ambiente pesado, ¿sí? Y yo llegué nuevo al colegio, pusieron el himno nacional. ¿Qué se imaginan que hizo Torres? Se puso la mano en el pecho y cantó a todo pulmón. Y ya se imaginarán, pues, qué sucedió en ese momento. Sí, fue un choque bastante grande, porque pues el bullying y todo lo demás
¿Qué se imaginan que sucedió a la tercera formación? ¿Qué hizo Torres? Pues no abrió la boca bajo ninguna circunstancia, ni cantó, ¿sí? Ni se sintió. Entonces, eso pasa con la cultura organizacional. Termina siendo absorbida por los nuevos integrantes. Si usted llega a una empresa y usted viene acostumbrado a llegar temprano, pero llega las primeras veces y se da cuenta que es el único que ha llegado, pues seguramente la segunda o a la tercera semana usted dice, ¿para qué madrugo tanto si nadie llega temprano? Y así sucesivamente. Entonces la cultura organizacional, como su nombre lo dice, cultura viene de hábitos, creencias y comportamientos compartidos. Entonces la cultura organizacional son esos comportamientos, creencias y hábitos que son compartidos por todos los integrantes, que el que no llega termina absorbiendo esa cultura, ¿sí? En un contexto determinado. Ahora, ¿por qué es importante identificar la cultura organizacional? Porque ustedes como gerentes van a poder identificar si la cultura organizacional realmente contribuye o no contribuye al logro de los objetivos de la empresa, ¿sí? O sea, si efectivamente esa cultura es benéfica o no es benéfica para la empresa. Si no es benéfica, pues usted debe tener la capacidad de identificar cuáles son los aspectos de esa cultura, o sea, cuáles son esos comportamientos específicos que están de una u otra manera impidiendo que los resultados de la empresa sean los adecuados. Si la cultura es fuerte, ahí tenemos un problema, porque significa que esos hábitos están muy arraigados y que va a ser muy complicado generar esos cambios, ¿sí? Generar esos cambios. Bueno, entonces ustedes a través del chat, óigame bien, van a describir aspectos positivos y negativos de lo que ustedes han percibido como la cultura organizacional de la Fundación Universitaria de Popayán. Ojo, aspectos positivos y negativos, comportamientos compartidos, hábitos compartidos que ustedes consideren que no son tan buenos en la Fundación Universitaria de Popayán. ¿Listo? Nos vamos a referir, jovencitos, a los comportamientos y hábitos compartidos, obviamente en una situación normal, ¿no? No en esta coyuntura del COVID, sino en una situación normal. ¿Está claro lo que deben hacer? Angie, Cristian, Jennifer, Miguel y Yamel. Angie, ¿está claro? Profe, Señora. o sea que sería, digamos, decir si nosotros consideramos si la cultura organizacional que tiene la fundación es buena o es mala, y si consideramos que es mala sería como mencionar los aspectos que consideramos que deberían de mejorar. Sí, pero no del todo, o sea, no solamente calificarla como buena o mala, sino describirla. O sea, cuéntanos cuáles son esos comportamientos, esos hábitos y esas creencias que son compartidas por todos en la Fundación Universitaria de Popayán, y luego de que ya describas eso, entonces ahí sí ya la calificas como buena o como mala. Gracias, profe. Ok.
Muy bien, jovencitos, 5 minutos y socializamos, pero veo que no hay mucho que socializar. Ah, sí, ya. Miguel escribió la cultura organizacional. Yamela escribió aspectos positivos, bueno, de lo que él ha logrado percibir. Ajá. Bueno, listo, jovencitos. Entonces, vamos a socializar y continuamos con el último tema de la clase. Bueno, entonces, Miguel nos dice, la cultura organizacional de la FUB se puede decir que es bastante diversa, ya que al ser una institución educativa tiene varios espacios, por ejemplo, en el aula de clases es una cultura de respeto y de atención, tanto con los docentes como los otros estudiantes. Existen espacios de esparcimiento donde la relación de algunos profesores, estudiantes, profesores, ya no es así como docente-estudiante, sino de amistad. Esto puede fortalecer el vínculo y la cultura organizacional, sí, efectivamente. Dentro de los aspectos positivos, la motivación, la inteligencia emocional y el respeto. Dentro de los aspectos positivos de la universidad, integración, motivación, escalafones en especializaciones, semilleros de investigación, entre otros.
Listo. Hubiera sido importante que también hubieran resaltado. Ah, bueno, Jennifer dice, debido a que el servicio que presta es diverso, requiere de muchos ambientes, ocasionando que hayan diversas áreas que tienen diferente cultura organizacional, ya que cada una interactúa entre sí con los clientes de diferente manera. Con respecto al personal de seguridad, tienen el hábito de saludar tanto al ingresar como al salir. El personal del aseo, por su experiencia, siempre nos advierte de los riesgos al caminar en un piso mojado. Con respecto a las áreas administrativas, el talento humano. Esto que dice Jennifer es muy importante. Miren, hay empresas, les voy a hablar de una, no la conozco, pero se me puede ocurrir. Por ejemplo, Bancolombia. Es probable que la cultura de las oficinas centrales de Bancolombia en Medellín sea diferente a la cultura, por ejemplo, de la regional Cauca o de las personas que trabajan en las sucursales de aquí. Con otra compañía, es probable que en las oficinas de Cali sea una cultura y las oficinas de Popayán se genere una cultura completamente diferente. Eso también es cierto. O cuando hay varias dependencias, por ejemplo, la cultura organizacional en las misiones es diferente a la cultura organizacional en las vicerrectorías, es diferente a la cultura organizacional, o la cultura organizacional del programa de administración es diferente a la cultura organizacional del programa de contaduría. Eso se llaman las subculturas. Y eso también es cierto. Efectivamente, Jennifer, muy pertinente tu aporte. Gracias. Bueno, jovencitos, ahora sí vamos a hablar del último tema de la clase, que se llama el clima organizacional. Voy a compartir de nuevo la pantalla para que hablemos de clima organizacional. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es el clima organizacional? El clima organizacional, la cultura es cómo nos comportamos. El clima es todo aquello que nos rodea. Ojo, todo aquello que nos rodea. Entonces, si usted está, cuando hablar de clima organizacional, el término clima viene de la meteorología, o sea, óigame bien, de las condiciones del medio ambiente, ¿sí? De las condiciones meteorológicas. O sea, cuando hablamos de un buen clima, es que esté lloviendo, que esté haciendo sol, ¿sí? Entonces, esos aspectos son los aspectos que determinan, óigame bien, el clima organizacional. Entonces, lo mismo sucede cuando hablamos de clima. Entonces, por ejemplo, nosotros salimos y entonces está haciendo sol, está lloviendo, y eso hace que sea más agradable o menos agradable. Lo mismo pasa con las empresas. El clima se refiere a las condiciones que están alrededor de la persona. Entonces, clima organizacional es si está haciendo frío en la empresa, si está haciendo calor, pero también si hay buena iluminación, también si el lugar de trabajo está ordenado o no está ordenado. También el clima organizacional tiene que ver con si es un sitio estrecho, si hay personas que trabajan en lugares confinados, si es un sitio que no es estrecho. Todo eso tiene que ver, óigame bien, con el clima organizacional, ¿sí? Pero esos son, digámoslo de alguna manera, los aspectos físicos, óigame bien, vienen siendo los aspectos físicos del clima organizacional, ¿sí? En cambio, esos vienen siendo los aspectos físicos del clima organizacional. Pero hay otros aspectos que no son físicos del clima organizacional. Son otros aspectos como, por ejemplo, las relaciones con los compañeros, la amistad que usted tenga con las otras personas, la colaboración, el trabajo en equipo. Entonces, esos son aspectos del clima organizacional. Ahora, el clima organizacional, ¿cómo se relaciona con la cultura organizacional? Por ejemplo, si el clima organizacional en los términos de las relaciones con los compañeros son distantes, ¿sí?
entonces las personas se van a acostumbrar a ser individualistas, a no compartir, no van a haber espacios de entretenimiento. ¿Por qué? Porque el clima moldea los comportamientos. Por ejemplo, si en el clima organizacional, en los aspectos físicos, las oficinas son distantes unas de las otras y hay unos compañeros que están por allá en el 10º piso y otros que están en el primer piso, y entre el primero y el 10º lo que hay es una cantidad de equipos y no hay personas. Pues si las oficinas son distantes, asimismo el comportamiento de las personas, ¿cómo va a ser? Distantes. Si las condiciones físicas del trabajo, si las oficinas son oscuras, lúgubres, frías, pues asimismo la cultura organizacional. Y eso pasa no solamente en las empresas. Si nosotros nos vamos a Cali o a la costa Caribe, pues ¿cómo es el clima allá? Es un clima soleado, es un clima caluroso, la gente es descomplicada, la gente se viste de una manera diferente, se comporta de una manera diferente. Pero si nos vamos a Bogotá o a Pasto, o a Manizales inclusive, donde es un clima frío, pues la gente es más formal, anda todo el tiempo encorbatada, con sacos, la gente es más distante entre sí. Entonces, así como el clima en nuestra sociedad moldea los comportamientos, asimismo el clima organizacional en las empresas también moldea los comportamientos. Las condiciones que rodean al trabajador terminan influyendo en sus comportamientos, ¿sí? Eso es lo que vendría sucediendo en ese aspecto. Entonces, ahora sí, ya hablamos, ya ustedes hablaron de aspectos del clima organizacional, entonces vamos a hablar de aspectos de ya hablaron de la cultura organizacional, ahora vamos a hablar de aspectos del clima organizacional. ¿Cómo son las condiciones que rodean a los empleados y a los estudiantes de acuerdo a lo que ustedes han visto en las empresas? Describan el clima organizacional de la FUC con respecto a los aspectos físicos: calor, frío, iluminación, estrechez, limpieza, orden, y los aspectos no físicos, como por ejemplo la colaboración, las relaciones con los compañeros, ¿sí? ¿Cómo se siente usted socialmente dentro de la FUC? ¿Está claro lo que tienen que hacer, jovencitos? ¿Está claro, Angie, Cristian, Jennifer, Miguel y Yamel? Sí, profe. Listo, ok. Entonces, hacemos esa actividad y terminamos la clase.
Bueno, listo. Entonces vamos a hacer la retroalimentación. Eh, Jennifer dice, debido a que el servicio que presta es diverso, requiere muchos ambientes. Ah, bueno, listo. Eso ya. Miguel, el clima organizacional físico. En la mayoría, por no decir, todos son muy buenos, ya que la facultad cuenta con buenas instalaciones, buena iluminación, personal de apoyo muy querido, pero el único mal que yo veo en este clima es la ventilación, exactamente, ya que cuando hace mucho calor es desesperante, entonces hace que pierdas el hilo de la clase, te concentres más en otras cosas. Perfecto, así es. En cuanto al clima organizacional por parte de relaciones interpersonales, para mí es muy bueno, ya que no se ven rivalidades y desprecios por parte de ninguna persona y esto motiva a hacer las cosas bien, hacerlas porque uno quiere, no porque le toca. Perfecto, eso está muy bien. Clima organizacional es diverso, puesto que se da según el sitio en el que se encuentre. En el caso particular de algunos baños, me imagino que ahí se refiere Cristian a los baños, son muy estrechos y no tienen buen sistema de la ventilación. Por otra parte, se maneja un buen ambiente con el personal docente de limpieza y vigilancia y esto que se hace que sea grata la experiencia universitaria. Ah, perdón. Ah, no, no, salones. Clima organizacional físico, se encuentra en buenas condiciones, buenas instalaciones, siempre aseado, buena iluminación. Angie, relaciones interpersonales. Personalmente, tanto docentes como directivas están en un ambiente de compañerismo, de servir al alumno, de su disponibilidad, se siente un buen clima entre alumnos y todo esto se hace que sea más llevadero o más ameno, exactamente. Existe un clima de comunicación respetuosa. La comunicación respetuosa no es la cuestión del clima, sino que es más bien la comunicación como tal es un comportamiento. El respeto sí ya es un hábito, ya es una cuestión, perdón, del clima organizacional. El respeto es el clima. La comunicación respetuosa ya hace parte de la cultura, tratando de ayudarse mutuamente, ambientes adecuados, pocos compañeros y así se logra entender mejor. Además existen materiales, equipos de apoyo para complementar el estudio. Muy bien. Jennifer, el clima organizacional es bueno, ya que contamos con amplios espacios que no nos distancian, pero sí nos dan la libertad de movimiento, seguido de las personas transmiten tranquilidad y esto debido a que cuentan con ambientes armoniosos. Podría decirse que un factor destacado es la limpieza, tanto en paredes, sillas, baños, incitándonos de forma indirecta a un buen cuidado de los espacios, así como una adecuada higiene. Sí, efectivamente. Yo estudié en una universidad pública aquí, que se llama la Universidad del Cauca. Yo no entraba a los baños de la Universidad del Cauca y eso es una cuestión lamentable, pues eso, mejor dicho, unos avisos en el baño, rayones, lavamanos quebrados, orinales sucios, bueno, eso era una cosa, en fin. No sé el baño de las damas, pero los baños de hombres, por ejemplo, era una cosa, los pupitres en los salones eran unos pupitres de madera rayados hasta donde más no poder, groserías, arengas, políticas, porque pues la universidad pública pues tiene todos esos elementos, por lo menos aquí en Colombia, no sé en el Perú cómo sea eh, con respecto a eso. En cuanto a las relaciones interpersonales es muy bueno, se evidencia que se encuentran satisfechos con el lugar de trabajo y con los compañeros que los rodean. Esto refleja que hay un buen clima organizacional. Ajá, efectivamente, jovencitos, entonces, pues es básicamente eso lo que corresponde a la clase de hoy. De nuevo, esta clase va a quedar grabada. Hoy mismo se crean los foros para los grupos de trabajo. Permítame un segundo, yo miro una cosa. Permítame un segundo, yo miro una cosa aquí. Antes de terminar. Bueno, quiero manifestarles, ya me imagino que todos pudieron ver sus notas. Hoy se suben a la plataforma, de modo que hable ahora o calle para siempre. Ya di algunas respuestas por interno a los que me escribieron.
voy a... Espérate. Bueno, listo. Camila Ordóñez pues no asistió, pero es la única. Bueno, listo, ok. En general a todos les fue muy bien, ¿sí? El único compañero así como con inconvenientes es un compañero que no presentó las dos primeras notas, pero bueno, ya tiene conocimiento. Bueno, jovencitos, entonces ha sido un placer. No sé si tienen algo más que decir. Espero que hayan descansado en esta Semana Santa. Voy a suspender la grabación. Que hayan tenido tiempo